Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En este video les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales de la cabeza, tronco y extremidades. Primero les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales de la cabeza. Como primer movimiento tenemos el movimiento de flexión, luego el movimiento de extensión y el movimiento de hiperextensión. Luego tenemos el movimiento de rotación y luego el movimiento de inclinación. Y por último el movimiento de circunducción. Ahora les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales del hombro. Tenemos el movimiento de flexión del hombro, el movimiento de extensión del hombro, tenemos el movimiento de abducción y el movimiento de aducción. Luego tenemos el movimiento de elevación y el movimiento de descenso. Luego tenemos el movimiento de proyección hacia atrás y el movimiento de proyección hacia adelante. Y por último el movimiento de circunducción. Ahora les voy a hablar sobre las posiciones y movimientos fundamentales del codo. Tenemos el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Luego tenemos el movimiento de pronación y el movimiento de supinación. Ahora les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales de la muñeca. Tenemos el movimiento de extensión y el movimiento de flexión. Luego tenemos el movimiento de abducción y el movimiento de aducción. Y por último el movimiento de circunducción. Ahora les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales del tronco. Tenemos el movimiento de flexión, el movimiento de extensión y el movimiento de hiperextensión. Luego tenemos el movimiento de rotación. Luego tenemos el movimiento de inclinación y por último el movimiento de circunducción. Ahora les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales de la cadera. Tenemos el movimiento de flexión, el movimiento de extensión, el movimiento de abducción y el movimiento de aducción. Luego tenemos el movimiento de rotación interna y el movimiento de rotación externa. Y luego tenemos el movimiento de proyección adelante y proyección atrás y el movimiento de circunducción. Ahora les voy a explicar sobre la posición y movimientos fundamentales de la rodilla. Tenemos el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Ahora les voy a hablar sobre la posición y movimientos fundamentales del tobillo. Tenemos el movimiento flexión dorsal, el movimiento de flexión plantar, tenemos el movimiento de aducción y el movimiento de abducción y el movimiento de circunducción. Muchas gracias.